Hoy vamos a iniciar el número uno, que tiene que ver con lo que es bases y fundamentos para la redacción académica. En ese entendido, es un placer tener como docente a la licenciada Jimena Mamani Martínez, quien es de profesión licenciada en Comunicación Social y en Pedagogía. Tiene amplia experiencia en investigación y asesoría académica. Se ha desempeñado como consultora impartiendo programas de capacitación a docentes en metodología de la investigación. Cuenta con sólida trayectoria como asesora y tutora de monografías, tesis y proyectos de grado. Asimismo, ha acompañado todas las etapas del proceso investigativo, desde la formulación hasta la defensa pública. Posee además formación complementaria en tecnologías aplicadas a la investigación, docencia universitaria y comunicación educativa, así como experiencia en la elaboración de contenidos académicos y educativos. Su perfil combina competencias en redacción académica, análisis crítico y metodología de la investigación, con una destacada capacidad pedagógica y comunicativa orientada a fortalecer la producción académica. Para nosotros es un orgullo tenerla como docente a la licenciada Jimena Mamani Martínez, que nos va a acompañar durante el desarrollo del módulo uno. Estimada licenciada, bienvenida. Agradecemos el tema de la aceptación de la invitación y esperamos que el módulo sea muy productivo para cada uno de los participantes y que podamos compartir experiencias y así también brindarle seguramente el tema de la finalización del módulo con mucho éxito. Desde este momento la clase es suya, estimada licenciada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Omar. Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por la bienvenida y para mí realmente me da mucha satisfacción poder impartir este módulo en el diplomado. Muchas gracias. Bueno, como acaba de mencionar Omar, digamos, este es el módulo, se denomina Bases y Fundamentos para la Redacción Académica, es un módulo que forma parte del diplomado en redacción académica y científica, ¿no? El, el objetivo de este módulo es fortalecer los conocimientos y habilidades de comunicación escrita para la comprensión, dice, para la comprensión y producción de textos académicos y científicos. Nosotros hemos participado, estudiamos, es una forma de fortalecer aquellos conocimientos que nosotros ya tenemos de secundaria o de la universidad, para aquellos estudiantes que son en especial de las áreas de, digamos, de humanísticas y sociales, es posible que estos conocimientos ya los hayan impartido en algunas asignaturas, en especial aquellas relacionadas a lo que es la redacción. Los contenidos mínimos. Bueno, el módulo está estructurado en 4 unidades temáticas. La primera es el texto. El texto es muy importante porque, digamos, aquí vamos a identificar, digamos, que las tesis, los artículos científicos son textos, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, todo el trasfondo que existe detrás de estos textos. Vamos a partir de la definición básica, propiedades básicas del texto, como son la coherencia, cohesión, adecuación. Después también vamos a tener lo que es la estructura del texto, el párrafo, eh, todo eso. Estos son los contenidos mínimos que se van a abordar, que vamos a abordar en la sesión de hoy. Después tenemos una segunda unidad donde vamos a hablar de los elementos lingüísticos para la producción de textos académicos. Vamos a hablar de las recomendaciones a nivel enunciativo, microestructural y superestructural. Si bien por ahora estos subtítulos parecen un poco complicados en el desarrollo digamos, de la segunda semana, ahí vamos a ver que está relacionado a todo aquello que hemos estudiado en lo que es en la secundaria. Va a ser como una forma de recordar esos conocimientos. Luego tenemos la tercera unidad, vamos a estudiar lo que es el párrafo. Vamos a partir desde su definición, la estructura y las características y los diferentes tipos de párrafos. Posteriormente, en la cuarta unidad, tenemos el proceso de escritura académica, que consta de la planificación, redacción y revisión. Esos son los contenidos que vamos a abordar en este módulo en el transcurso de las 3 semanas. Bueno, ahora hablando sobre la distribución, ¿cómo vamos a distribuir estos contenidos en las 3 semanas que tenemos?
En la primera semana vamos a abordar la primera unidad, que es el texto. En esta unidad tenemos la actividad del foro, donde vamos a hacer voy a hacer ciertas preguntas relacionadas a este tema. Posteriormente, en la unidad, tenemos en la segunda semana, vamos a tocar 2 unidades, que serían elementos lingüísticos para la producción de textos, y luego la unidad 3, el párrafo. Aquí las actividades que vamos a tener para evaluar la segunda unidad va a ser el texto, que tiene un valor de 10% de la nota total. En el caso del párrafo, vamos a realizar un trabajo práctico que consiste en redactar un párrafo, donde se va a aplicar lo aprendido en las unidades 2 y 3. En este trabajo práctico, ustedes van a tener que redactar un párrafo, puede ser entre 4 a 10 líneas, donde ustedes tienen que identificar la idea principal, la idea secundaria y los conectores que están utilizando. Asimismo, tienen que identificar qué tipo de oraciones están utilizando, si hay en su redacción hay oraciones simples o oraciones complejas, ¿no? Ese va a ser el trabajo práctico para evaluar esa unidad. Luego, en la tercera semana, tenemos la unidad 4, ¿no? Que se refiere al proceso de escritura académica. Para evaluar esta unidad vamos a hacer un trabajo práctico que consiste en elaborar una matriz de consistencia y realizar el resumen de una tesis. Esta tesis ustedes pueden elegirla, digamos, buscar en un repositorio, ya sea de universidades públicas y privadas, y ahí van a tener que elaborar la matriz de consistencia. Más adelante yo les voy a explicar en qué consiste esta matriz de consistencia y cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para que ustedes realicen el resumen de esta tesis. Este trabajo tiene, digamos, un valor, se va a tomar en cuenta el 20% de la calificación total. En este caso se va a tomar en cuenta, se va a evaluar la participación en las sesiones sincrónicas, que tiene un valor de 10%, ¿no? De la calificación del total. Y por último, el trabajo final. Aquí vamos a ir explicando. En esta diapositiva vamos a explicar en qué consiste, digamos, vamos a describir los criterios de evaluación de cada una de las actividades que hemos mencionado anteriormente, y después la fecha de presentación, que está remarcado con amarillo para que ustedes lo tomen en cuenta. Como la primera actividad que tenemos está el foro, que va a estar presente en la plataforma, en la que vamos a plantear 2 preguntas, ¿no? ¿Qué modalidad de graduación han elegido para su titulación? Para la titulación de su carrera, qué dificultades tuvieron en el proceso de elaboración de su trabajo de grado, y la otra pregunta es si la tesis, la monografía, el proyecto de grado, el informe de internado, qué tipo de textos son de acuerdo al contenido que vamos a desarrollar. Bueno, el criterio de evaluación que vamos a tomar en cuenta es que la extensión mínima de la respuesta tiene que ser de 70 palabras, mínimo, ¿no? Y después se va a tomar en cuenta también que en el foro tiene que, aparte de tener ustedes su respuesta, tiene que tener la réplica de uno de sus compañeros. Por tanto, se va a solicitar que sus compañeros, también la participación de sus compañeros, para que ustedes también puedan completar su calificación, que va a ser del 10%. Bueno. En la segunda, para evaluar la segunda actividad, en la segunda unidad tenemos una actividad que es el cuestionario, donde se van a realizar un cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple, donde se va a evaluar la pertinencia de las respuestas con el contenido que se ha abordado en la unidad 2, ¿no? Esta actividad tiene un valor del 10% del total. Y esta sería la fecha de presentación. Por si acaso, esta información ya está disponible en la plataforma, en la guía didáctica.
Por tanto, para las personas que no estuvieran presentes en esta sesión, pueden revisar la guía didáctica que está en la plataforma. Posteriormente tenemos la unidad 4, la tercera unidad del párrafo, ¿no? Igual, el trabajo, bueno, para evaluar esta unidad se va a realizar un trabajo práctico que consiste en redactar un párrafo aplicando, digamos, lo aprendido, ¿no? Como ya les estaba mencionando, de este párrafo lo que queremos que ustedes nos demuestren cuál es la idea principal, la idea secundaria, los conectores que han utilizado y qué tipo de oraciones, ¿no? Ustedes hubieran utilizado. Posteriormente, en la unidad 4, sobre el proceso de escritura académica. El trabajo práctico que vamos a realizar consiste en elaborar una matriz de consistencia y el resumen de una tesis de su elección. Ahora, ¿qué es la matriz de consistencia? Es un cuadro donde se menciona el título de la tesis, el problema, el objetivo general, el objetivo específico, las variables, la metodología y los instrumentos que se utilizan. Ustedes cuando realicen, digamos, ya sea realicen su tesis o realicen un artículo científico, la primera etapa es la etapa de revisión. Y este instrumento sirve para ver la coherencia que existe entre el tema, problema y objetivo, para ver si, digamos, todo esto es lógico, ¿no? Para ver, digamos, si la tesis está bien formulada. Después, con base a esa información que ustedes extraigan en la matriz de consistencia, van a elaborar un resumen. Este resumen debe tener una introducción, debe tener el objetivo de la tesis, asimismo debe tener la metodología explicada de manera breve, los resultados y las conclusiones. Este resumen debe tener más o menos una extensión de unas 250 palabras como máximo, ¿no? Además, esta información no es algo que ustedes tienen que redactar, eso ya está en la tesis que ustedes elijan. Por eso de ahí la importancia de que ustedes elijan digamos, un buen informe de tesis, donde ustedes puedan identificar todos estos elementos. Por último, digamos, el trabajo final. Bueno, para evaluar, digamos, el trabajo final se va a elaborar un ensayo sobre la importancia de la redacción académica y científica en el ejercicio profesional. Bueno, la estructura, bueno, los criterios que se van a de evaluación que se van a tomar en cuenta son los siguientes. La estructura del ensayo tiene que tener un título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Después, la extensión de este ensayo tiene que ser como máximo 3 páginas. El formato es tamaño carta y aquí están, ¿no? Todos los requerimientos. Luego el estilo, ¿no? También se va a evaluar. Bueno, este trabajo final, a diferencia de los anteriores trabajos, tiene un porcentaje del 40% de la nota. En este trabajo, ustedes tienen que aplicar todo lo aprendido en las 4 unidades, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este trabajo. Y aquí tenemos la fecha de presentación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario que ustedes quieran hacer? Licenciada, muy Bueno, buenas entonces, noches. ¿cómo está? Muy buenas noches, Juan. Neil Rojas, para fines de registro, doctora, a saludarla a su persona y a través de su persona a los demás compañeros. Usted habló del tema de una matriz de consistencia. Yo en lo personal, yo ahorita estoy en etapa de elaboración de mi tesis de maestría, de una de mis tesis de maestría.
Y yo ya tengo prácticamente avanzada esa matriz de consistencia. No sé si yo podría utilizar mi misma matriz de consistencia de mi perfil de tesis que tengo. Me parece O perfecto, tiene que porque ser una tesis terminada. Perdón, doctor. Va, Lice. no, Si es una no, tesis perfecto, me parece terminada. perfecto. El propósito, digamos, de este trabajo, o bueno, de esta actividad, es que ustedes pongan en práctica lo que están haciendo. Me imagino que muchos de ustedes están en esa etapa de elaboración de sus proyectos de investigación. Entonces, usted si ya tiene, digamos, su tesis, entonces puede poner esa matriz de consistencia y realizar el resumen de otra tesis. ¿Me dejo entender? Puede poner la matriz de consistencia del proyecto de investigación que está realizando. Como usted indica, no está concluido, pero puede buscar, me imagino que en los antecedentes que usted ha elaborado debe tener ahí, ya sean artículos, debe tener tesis que usted ha consultado. Entonces, de uno de esos trabajos, usted puede buscar hacer el resumen. Y bueno, ese resumen ni siquiera tiene que realizarlo. Si usted, digamos, ha hecho, si es un buen trabajo, generalmente el resumen está en la primera página, ¿no? Está entre las primeras páginas del documento. Entonces tendría que revisar y ver si esa información que está en el resumen coincide con el contenido. Entonces, solamente eso. Muchísimas gracias, Lice. Está bien. Entonces, ya, continuando. Uh -huh. Juan, Licenciada. ¿cómo está? Antes de continuar, yo quisiera saber, digamos, usted cuál es su formación ahorita, qué, digamos, qué trabajo de investigación o qué maestría está realizando y cuál es el tema de investigación que usted ha realizado. Muy buenas noches, doctora. Nuevamente, para fines de registro, Juan Roa González. Soy de profesión abogado, radico en la ciudad de Santa Cruz. Tengo maestría en Derecho Civil, Procesal Civil. Tengo maestría en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional. Tengo maestría en Derecho Penal, Procesal Penal. Tengo una maestría en Gerencia Tributaria. Tengo una maestría en Educación Superior y actualmente estoy cursando el doctorado en Derecho Constitucional, Procesal, Derechos Humanos y Procedimientos ante Cortes Internacionales. La verdad que ahorita me encuentro en elaboración de mi maestría de Derecho Penal y Procesal Penal y la verdad que estoy todavía en lo que es mi perfil y la verdad que me entré a este diplomado porque la verdad que en el doctorado nos van a exigir la publicación de ciertos artículos científicos y la verdad que como estoy un poco, creo que desorientado de ese tema, quiero adquirir conocimientos para hacer un buen trabajo, pues, ¿no? Bueno, en este caso lo que yo le sugiero es que, digamos, cuando nos toque abordar ese tema, podríamos revisar el perfil que usted está realizando y revisar, digamos, y ver la formulación, ver la matriz de consistencia, ¿verdad? Ver la coherencia que hay entre el título, problema, objetivos. Muchísimas gracias, doctora, lo voy a tomar en cuenta. Está bien. Ahora, yo quisiera saber, ¿usted qué dificultades ha tenido en el proceso de elaboración de sus trabajos de investigación? Yo creo que el principal problema al abordar un trabajo de investigación, ya sea de comenzando desde una monografía, que usualmente que creo que este no es el caso, pero en bastantes diplomados piden como modalidad de titulación la elaboración de una monografía, ¿no? Lo principal es buscar uno, el título de la investigación, que el título sea coherente con nuestros objetivos, tanto específicos y generales, buscar material para la elaboración y sustentación del marco teórico en teoría, ¿no? Porque lo que más cuesta
para mí, en lo personal, es la elaboración del marco teórico, pues, ¿no? Y buscar autores por los cuales estén señalando o quizás hablando un poco del tema, ¿no? Porque en todo lo que he pasado de un libro, puedo sacar un párrafo que me sirva, ¿no? Y lo el resto del libro no me sirve para nada, ¿eh? Más que todo es la búsqueda de información, ¿no? Exacto. Entonces, todo ese proceso nosotros más adelante lo vamos a explicar. ¿Ya? ¿Y usted cómo evalúa sus habilidades de comunicación escrita del 1 al 10? Yo en lo personal y por mi formación académica de profesional, perdón, de abogado, yo creo que estoy más o menos bien, digamos, de la media para arriba, se podría decir. Está bien, me parece perfecto y tiene razón, o sea, porque usted está constantemente, digamos, redactando. Ahora yo quisiera saber cuáles son las expectativas que usted tiene de este diplomado. Como le dije, licenciada, yo quiero sacar el mayor provecho del diplomado para realizar un buen trabajo por el tema de que yo me estoy especializando, estoy haciendo mi doctorado y la verdad que lo quiero sacar adelante, ¿no? Para no tener complicaciones, porque creo que al menos en tema de maestría y doctorado, o para las personas que publican artículos científicos, ensayos, es necesario, por no decir obligatorio, hacer algún diplomado en redacción de artículos científicos, ¿no? Sí, sí, tiene, o sea, tiene mucha razón. Bueno, gracias por su participación. Ahora, continuando, ahora vamos a presentar la primera unidad del texto, o de, bueno, de este módulo que se denomina el texto. Bueno, el objetivo de esta unidad es reconocer el texto como la unidad básica de comunicación. Ahora, en este momento, yo tengo este documento. Ay, ¿se ve o no? Esto. Esto es un cuento. Este es un texto que está dirigido a un público infantil que tiene tal vez que tiene un propósito de entretener. Luego, aquí tenemos este otro texto que está relacionado a, que es, que se refiere a, es de Pablo Neruda y que habla de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Igual, este es un texto, pero ¿cuál es el, digamos, qué características tiene? O sea, que, digamos, es un poco subjetivo, o sea, que no tiene que ver nada, digamos, con lo que es el ámbito académico. Sin embargo, es un texto, ¿no? Entonces, ahora aquí tenemos, este es el informe de un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, todos esos son textos, pero ¿cuál es la diferencia entre un texto, entre un cuento y un informe de tesis? Entonces, esos temas, esos aspectos nosotros los vamos a elaborar en, este, en esta unidad. Los contenidos mínimos que vamos a abordar va a ser la definición de un texto, características del texto, luego tenemos la estructura del texto, el párrafo, tenemos tipos de texto según su intención comunicativa y también tenemos el análisis de la estructura de textos académicos y científicos. Todo eso lo vamos a tocar en esta sesión. Bueno, respecto a la definición, ¿qué es el texto? El texto es una unidad lingüística, dice lingüística formada por un enunciado o conjunto de enunciados. Bueno, si bien aquí tenemos este texto, por ejemplo, aquí tenemos un libro. Este libro está conformado por, digamos, por muchas páginas, ¿no? Pero aquí hay un título que nos da, este sería el enunciado, ¿no? Principal del texto, ¿no? De este libro. Este sería el enunciado, que nos da una idea del contenido del libro, que está relacionado sobre todo con lo que es la historia. Sin embargo, este simple enunciado no nos da una idea cabal
¿no? Digamos, de todo. No, bueno, si bien es la idea principal, pero lo demás, sin embargo, aquí en todo bueno, en todas sus páginas se está explicando, ¿no? O sea, se están desarrollando esta idea principal. ¿Ya? Ahora, digamos, esa es la unidad, ya, es una unidad lingüística. Tiene un sentido comunicativo y semántico, que puede ser informar, convencer y narrar. Asimismo, tiene un significado completo que cubre la necesidad de comunicación. Vamos a pasar. Las características. El texto tiene tres características principales. La primera es la coherencia. Cuando hablamos de coherencia, nos referimos a que, que las ideas secundarias tienen que estar relacionadas con la idea principal. Por ejemplo, no podemos hablar, por ejemplo, este libro que está hablando sobre la historia, parece ilógico que hablemos sobre moda en este libro. Este libro está abordando, digamos, de la historia de Bolivia, es un análisis crítico de la historia de Bolivia, pero sería ilógico que en su contenido nosotros encontremos, digamos, información sobre moda, ¿verdad? Entonces, esa es una incoherencia. Por tanto, el texto, una de las características es la coherencia, las ideas secundarias tienen que apoyar a la idea principal del texto. Otra característica, digamos, del texto es la cohesión. ¿A qué se refiere? Bueno, como vemos, el texto es una suma de enunciados. Pero ¿qué es lo que da, digamos, lógica a ese conjunto de oraciones, a ese conjunto de párrafos? Son los conectores. Son esos conectores como cadenas, ¿no? Que entrelazan oraciones, que entrelazan párrafos y que le dan un sentido a todo el contenido del texto. ¿Ya? Otra característica importante del texto es la adecuación. Por ejemplo, no podemos escribir con un lenguaje técnico a los niños. ¿Se dan cuenta? Este es un libro para niños. Por tanto, sería ilógico que dentro de un cuento se utilicen tecnicismos, se utilicen palabras rebuscadas. Entonces, como este cuento está dirigido a un público infantil, se tiene que buscar, las palabras más sencillas, tiene que ser un lenguaje más coloquial, que sea de fácil comprensión para los niños. Entonces, cuando hablamos de adecuación, el texto tiene que saber a quién va dirigido, ¿no? Y cuál es el propósito que se tiene con el texto. Bueno, más aquí adelante vamos a desarrollar estas ideas. Como le decía, la coherencia. Ahora, la coherencia es una de las características importantes del texto. Dice, es la cualidad que proporciona unidad temática al texto. Se encarga de ordenar el contenido. Después ayuda a estructurar lógicamente el texto y ayuda a seleccionar lógicamente el contenido. Juan, yo le pregunto a usted, cuando usted, selecciona sus trabajos, selecciona, ¿no?, la información para elaborar su tesis, ¿cómo ordena esta información? Por ejemplo, cuando descarga, alguna información, usted dice, esta tesis, este artículo me sirve para los antecedentes, ¿verdad? Luego revisa otro trabajo y resulta que esta también le sirve para el marco teórico. Entonces, Sí, ¿usted cómo ordena la información? yo en lo personal y lo que he aprendido en toda la experiencia académica que he adquirido a través de la diferente maestría, es primero a crear una carpeta llamada cero,
en la cual directamente se pone, se crea un Word y se pone ahí el título. Y sobre esa misma se crean más carpetas, digamos. Y en el tema de la documentación, yo lejos de ponerle el título del tema o de cómo se llaman los libros, le pongo marco teórico, antecedentes, con el objeto de que si lo voy a utilizar nuevamente, identificar para qué me va a servir cada libro o cada texto. Al menos esa metodología tengo yo. No sé si es la correcta, pero creo que es la que me ha funcionado. Está bien, está perfecto, sí, tiene mucha razón. Ahora, con respecto a cuando ya, bueno, así ha ordenado la información que usted ha descargado de Internet. Ahora, cuando usted selecciona un párrafo, ¿cómo lo enlaza con el párrafo que ha elegido de otro texto? ¿Cómo ordena esas ideas? En el tema de las citas bibliográficas, ¿me Sí, habla, Lice? sí, 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 La verdad que, como le digo, cada texto para mí conlleva otro texto, ¿no? Y de manera cronológica voy buscando conforme voy necesitando. está bien. Bueno, Y es por así que lo ejemplo, hago. sí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, digamos que la idea principal son los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos hay tipos de derechos humanos. ¿Cuáles son? Ya, por ejemplo, dentro, creo que hay de primer nivel, de segundo nivel, así los derechos. Entonces, ahí, digamos, la idea principal pueden ser los derechos humanos. La idea secundaria, digamos, podría ser digamos, una de las ideas secundarias podría ser los derechos humanos de primer nivel. Otra idea secundaria podría ser los derechos humanos de segundo nivel y así, ¿verdad? Entonces, de modo que hay un orden lógico, digamos, a eso se llama coherencia, ¿no ve? Cuando se presente, digamos, esta información en el marco teórico, primero, digamos, ver qué son los derechos humanos. Primer párrafo. Segundo párrafo, tipos de derechos humanos. Y ahí abajito pone tipos de derechos. Luego, resulta que hay, digamos, 4 tipos de derechos humanos. Y ahí va explicando. Entonces, de esa forma, a eso se llama coherencia, ¿no? Ordenar de manera lógica y ordenada la información que nosotros encontramos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la cohesión. Digamos, la cohesión es el pegamento que une las ideas. Bueno, es la relación lógica y gramatical entre las oraciones del texto. Para lograrlo es un fundamental el uso adecuado que son de conectores. Los conectores son palabras o expresiones que vinculan frases, oraciones o párrafos para relacionar lógicamente las ideas. Más adelante vamos a ver, digamos, qué tipo de conectores existen y cuándo se deberían utilizar estos conectores para poder enlazar oraciones y también párrafos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. La lectura fortalece el pensamiento crítico. Por lo tanto, es fundamental promoverla en todos los niveles educativos. En este caso tenemos 2 oraciones. Esta sería la primera oración y esta sería la segunda oración. Por tanto, ¿cuál, digamos, es, digamos, los conectores son ese pegamento que unen y le dan sentido a estas 2 oraciones? A eso nos referimos con cohesión. Es darle un sentido lógico al texto que estamos elaborando. Adecuación. Bueno, cuando hablamos de adecuación nos referimos, dice, el texto debe adaptarse al contexto. Dice, debe adaptarse al contexto, al tema, al tipo de público que va dirigido. Por ejemplo, Juan, ¿usted qué tipo de cliente, con qué tipo de personas usted trabaja? Yo soy funcionario público, Lice. Ya, Soy usted, ¿qué asesor tipo legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ya, usted, ¿qué hace cuando, digamos, viene a su despacho un adolescente? ¿Alguna vez ha ido algún adolescente?
Pasa que en realidad nosotros no somos grupos operativos, nosotros eh, coordinamos con todas las direcciones dependientes, digamos. Lo que pasa que trabajo en sí en la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y de esa secretaría dependen cuatro direcciones, que viene a ser la Asuntos Generacionales, de la cual depende el Departamento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Departamento de Género. Igual depende la Dirección de Juventud y Deportes, que se desprenden departamentos de, por ejemplo, infraestructura educativa, que tiene que ver todo con el tema educativo. Depende también la dirección del adulto mayor y personas con discapacidad, de lo cual dependen dos departamentos, el departamento de Defensoría del Adulto Mayor y el departamento de personas con discapacidad, y por último la dirección de Juventud y Deportes. Y Está bien, en me parece. realidad nosotros lo que hacemos es coordinar con todas las direcciones con el objeto de que la Secretaría coadyuve en el cumplimiento de sus objetivos como dirección que tienen, ¿no? Está bien. Bueno, ¿cuál era el propósito de esta pregunta? Por ejemplo, cuando un profesional, digamos, un abogado trabaja, patrocina casos, me imagino que cuando se le acerca, digamos, no sé, yo digo una persona que habla quechua, por decir, entonces se dirige de diferente forma, por ejemplo. Alguna vez yo he visto en el hospital, por ejemplo, hay personas, digamos, digamos, que no tienen, digamos, una formación, digamos, consolidada, y hay médicos que les explican con términos técnicos, de modo que la persona, o sea, no tiene, digamos, o sea, no comprende cuál es su situación, ¿no ve? Sobre su salud. Entonces, a lo que yo me voy es que cuando la adecuación se refiere a que tenemos que tomar en cuenta, digamos, a qué tipo de público nos estamos refiriendo, con qué tipo de público vamos a trabajar, ¿ya? Además, el contexto y el tema. Ese es el propósito de la adecuación, tomar en cuenta a qué público nos vamos a dirigir. Bueno, las características. Bueno, las características, bueno, del texto son tres. Es el enunciado, como mostraba en este caso, digamos, el enunciado principal de este texto sería el título, ¿no? Que nos da una idea de su contenido. Este es. Ahora, el párrafo. Como es, bueno, para llenar el contenido de todas estas páginas, entonces aquí hay una suma de párrafos, ¿no? Entonces, el párrafo es otro de los elementos, ¿no? Del texto. Y por último sería el texto, o sea, todo el documento en sí. Esas serían las tres partes del texto. Aquí. También tenemos el párrafo. El párrafo, bueno, el párrafo es la unidad mínima del texto que desarrolla la idea principal. Cada párrafo consta de idea principal y otras secundarias. Los párrafos no están aislados, sino que se relacionan entre sí con coherencia y cohesión. Bueno, aquí haciendo una comparación, digamos que cada vértebra constituye, digamos, el párrafo, ¿no? De un texto, ¿no? De modo que cuando unimos todas las vértebras nos da como resultado, digamos, la columna vertebral, pero en nuestro caso sería el texto, ¿no? Que digamos que la suma de todas las vértebras o de todos los párrafos llegamos a conformar un texto. Bueno, un aspecto importante, digamos, que se tiene que tomar en cuenta al momento de redactar un trabajo de investigación es la objetividad. Bueno, aquí para redactar los tipos de textos, aquí vamos a identificar, digamos, aquí, digamos, hay un tipo de texto que serían la poesía, otras serían las novelas, luego también aquí tenemos todos los géneros periodísticos. Pero ¿por qué se caracterizan, digamos, todos estos géneros? Es por la subjetividad. Por tanto, cuando nosotros redactamos, ya sea una tesis, un artículo científico, entonces nosotros tenemos que hacerlo con la mayor objetividad posible, ¿no? Dejando de lado, digamos, la subjetividad.
A veces cuando vemos, digamos, al menos yo reviso algunos trabajos, veo que hay muchas personas que redactan en primera persona y, digamos, se notan, digamos, la subjetividad que hay en sus trabajos. Por ejemplo, es que ahí se ven sus opiniones personales, se ven un poco sus prejuicios, y es algo que se debe omitir en los trabajos académicos y científicos, porque el objetivo digamos, es demostrar una verdad objetiva con base a evidencia y argumentos, ¿no? Por tanto, bueno, cuando nosotros, digamos, vemos los textos, tendríamos que tomar en cuenta que la tesis y el artículo científico tienen ciertas características. Por ejemplo, que tienen que estar redactados en tercera persona, digamos que tienen que estar, digamos, evitarse, digamos, las opiniones personales, ¿no? Eso más adelante, la próxima semana vamos a tocar este tema. Luego, aquí tenemos los tipos de texto, ¿no? Aquí hay, bueno, hay 5 tipos de textos, que es el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto dialogado, tenemos el texto expositivo y el texto argumentativo. De todos estos 5 tipos de textos, a nosotros el que nos interesa es el texto expositivo. ¿Por qué? Porque digamos, la tesis, el artículo científico están dentro de esta categoría, porque el propósito de estos textos es explicar y transmitir información de forma objetiva, ¿no? Entonces, aquí estarían, como usted ve, los artículos de divulgación, los textos científicos. Y las características, digamos, que tiene un lenguaje claro y directo. El texto argumentativo, digamos, está relacionado más a persuadir, ¿no? Y este texto, digamos, narrativo está relacionado, puede estar relacionado con lo que es el género, digamos, en el género narrativo, como la novela, el cuento, ¿no? Entonces, estos a nosotros no nos interesan. Por tanto, más adelante vamos a ver cuáles son las características de este tipo de textos. Juan, hasta el momento usted tiene alguna duda. No, Licen, estoy escuchando atentamente la clase. Está bien, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora del texto, del tipo de texto que a nosotros, a este diplomado le interesa, que es el texto expositivo. Digamos, la intención comunicativa es informar, explicar, dar a conocer un tema de manera clara y objetiva. Bueno, el propósito es transmitir conocimientos y conceptos al lector sin la intención de convencerlo. Simplemente ahí, digamos, se quiere, digamos, presentar la información que se ha obtenido sobre un tema. ¿Cuáles son las características principales? Dice, un concepto central e información complementaria. Hay un concepto central y una información complementaria. ¿Cuál sería el concepto central? Por lo general se refleja en el título del artículo o en el título de la tesis, que más adelante, bueno, que en los capítulos de la introducción, el marco teórico, la metodología se van a ir desarrollando, ¿no? Luego tenemos el emisor. Puede ser individual o colectivo. Como usted ha debido ver a veces los trabajos que, digamos, que ha debido revisar, a veces los trabajos están elaborados por un solo autor o sino por un colectivo de autores. Bueno, después tenemos el receptor. Bueno, el receptor debe ser capaz de comprender el texto. Cuando hablamos del texto expositivo, por ejemplo, digamos que, bueno, el texto, digamos, por ejemplo, si tenemos una tesis de derecho constitucional, obviamente que está dirigido a un público de abogados, un público que son profesionales que han estudiado derecho, ¿no? Entonces, este texto no le va a interesar tal vez a profesionales que han estudiado medicina o del área de salud, por tanto, que tienen un público objetivo, ¿no? Y el emisor tiene que ser capaz de entender ese contenido.
o por lo menos tener nociones, ¿no? Básicas sobre ese tema. Luego, con respecto al lenguaje, tiene que ser claro, preciso y formal. Nada de, digamos, palabras coloquiales. Entonces, eso se tiene que tomar muy en cuenta. Luego tenemos el uso de definición. Aquí tenemos uso de definiciones, ejemplos, datos, clasificaciones y comparaciones. Por ejemplo, en la sección de la situación problemática es donde yo veo esto, ¿no? Donde se ponen, digamos, qué son los derechos humanos, se ponen también ahí, digamos, por ejemplo, estadísticas sobre la violación de derechos humanos en determinados, no sé, puede ser el derecho a la vida de las mujeres, bueno, cosas así, ¿no? Clasificación también, ¿no? Luego tenemos, debe prevalecer el carácter objetivo ante todo, ¿no? Otra de las características del texto expositivo, bueno, es su estructura. Por lo general, siempre hay una introducción, desarrollo, conclusión. Bueno, en el caso de los textos, digamos, de las tesis, digamos, bueno, los capítulos, digamos, la estructura sería, digamos, la introducción, luego estaría lo que es el marco teórico, la metodología, después estaría también la presentación del diagnóstico, si es que hay una propuesta, la propuesta, las conclusiones y recomendaciones. Esa sería la estructura, ¿no? Que es muy similar a esta, ¿no? En el caso también de la introducción, en el ensayo, por ejemplo, aquí también se ve lo que es digamos, esta sería digamos, la estructura del ensayo, que es la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema, su importancia, en el desarrollo se expone la información principal con datos y ejemplos o explicaciones, ¿no? Luego, en la conclusión se presenta un resumen de las ideas centrales o se refuerza el conocimiento expuesto, ¿no? Ámbitos de uso. Bueno, el texto expositivo, ¿en qué caso se utiliza? En la elaboración de textos escolares, de artículos científicos, ensayos académicos, informes, manuales o enciclopedias. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de textos académicos y científicos. Bueno, ahora vamos a hacer una diferenciación entre la estructura de textos académicos y científicos. Juan, ¿usted cuál cree que sería la diferencia entre estos dos textos? Bueno, para diferenciar el texto académico, ¿ya? La intención es demostrar comprensión, reflexión y dominio de un tema. Es comunicar ideas con rigor y orden lógico. En cambio, el texto científico es exponer los resultados de una investigación original, contribuir al conocimiento. El propósito del texto académico es formar nuevos investigadores. Es por esta razón que generalmente este trabajo se lo desarrolla en los últimos años de la carrera, ¿no? En el caso de los textos científicos, bueno, es elaborado por profesionales que ya tienen bastantes años de experiencia y con un amplio conocimiento sobre un área del saber. El objetivo es presentar los hallazgos verificables y comprobables. ¿Ya? Después, con respecto a la autoría, los textos académicos están elaborados principalmente por estudiantes, docentes o académicos con fines educativos, ¿no? Y formativos. Después, en cambio, en el texto científico, digamos, los autores son investigadores o especialistas en un área del saber que aplican, digamos, el método científico, ¿no? De acuerdo al área en la que ellos se desempeñan. Bueno, por último, tenemos aquí, bueno, el destinatario. Los destinatarios del texto académico son, los del texto académico son docentes, estudiantes y investigadores en formación.
Esos serían los destinatarios. En cambio, en el texto científico, generalmente los trabajos sean dirigidos a investigadores, especialistas o revistas científicas. Bueno, en cambio, aquí tenemos la estructura. En el caso de digamos, de los trabajos académicos, la estructura es flexible y varía de acuerdo al tipo de trabajo y la universidad. En cambio, en el texto científico la estructura es rígida, ¿no? Por lo general, digamos, la estructura que tiene es resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Ya, tipos de texto. Bueno, dentro de los textos académicos se encuentran lo que sería la monografía, la tesis, proyecto de grado, informe de internado. Bueno, en cambio, dentro de los textos científicos tenemos el informe técnico, el artículo científico, por ejemplo. Hasta el momento. Bueno, aquí podemos hacer una pausa. ¿Tiene alguna duda o comentario que quiera hacer al respecto? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a revisar la estructura y de trabajos académicos y científicos. Doctora, ¿nos va a proporcionar la presentación para retroalimentarnos? Sí, ya está en plataforma. Pueden revisarlo ahí. Ahí tenemos la guía didáctica, tenemos las diapositivas y 3 textos que he compartido, que les va a Gracias. servir de referencia. Y también la grabación, va a estar la grabación. Mm, mm. Ahora vamos a revisar la estructura. Esta es la estructura de un trabajo de grado, ¿ya? Ahora aquí quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes elaboran ya sea una monografía, una tesis, ¿cómo saben qué contenidos van a desarrollar en este trabajo? Según la universidad nos proporciona la estructura, el formato, ya sea de Muy una bien, monografía, tesis o proyecto de grado. claro, es lo primero que les proporcionan, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a revisar. Esta sería, digamos, la guía para elaborar la tesis. Bueno, aquí está para elaborar el perfil de tesis, ¿no? Aquí nos indica, ¿no? Cuál es el contenido que debe tener el perfil de tesis de acuerdo a esta universidad. Está el problema, bueno, en este caso, al primer capítulo que algunas universidades llaman introducción, en esta universidad le llaman el problema. ¿Y qué es lo que subtítulos pide? La identificación del problema, la formulación del problema, la pregunta de investigación, el objeto de estudio, el campo de acción, la delimitación de la investigación. En algunas otras, yo he visto que en algunas universidades a veces no piden esta delimitación. Entonces Doctora, es por eso que, diga. va a disculpar que la interrumpa, no está, está cargando el documento, pero no se puede ver. ¿Estoy bien? No podemos ver lo que Ay, está. ay, ay, entonces voy a compartir, voy a dejar de compartir. Mm, un momentito. Estoy compartiendo, ¿se ve? Aún no, aún no.
A ver, un momentito. Compartir. Ahora, Ahora sí, doctora, gracias. a usted, gracias por hacerme notar ese detalle. Bueno, aquí tenemos, esta es la guía para la elaboración del perfil de tesis y del proyecto de tesis de una universidad, que nos vamos a utilizar como referencia. ¿Bien? En este caso, de acuerdo a esta universidad, estas son las, digamos, las secciones que ellos piden para desarrollar el perfil de tesis. ¿Bien? Como les decía, aquí en el perfil de tesis, aquí el primer capítulo ellos lo denominan el problema, pero en otras universidades a este primer capítulo le denominan la introducción. ¿Ya? Entonces, a eso, digamos, es que, digamos, la estructura, digamos, de los trabajos de investigación académicos es flexible, porque de acuerdo a, digamos, tal vez hay diferencia en criterios de una universidad, entonces por eso que hay estas diferencias. Y es por eso lo importante de tener en cuenta, de tener esta estructura para que ustedes puedan elaborar su trabajo de investigación. En este caso, bueno, aquí le están pidiendo el problema. El capítulo del problema tiene que tener la identificación del problema, que llegaría a ser la situación problemática, la formulación del problema, la pregunta de investigación, el objeto de estudio, el campo de acción, la delimitación de la investigación. Como les decía, a veces la delimitación de la investigación, ya sea temática, espacial y temporal, no está presente digamos, en los formatos que piden en las estructuras de otras universidades. Digamos, digamos, de acuerdo, son criterios, ¿no?, que tiene cada universidad. Y digamos, ustedes tienen que respetar, digamos, los criterios que, digamos, de la universidad en la que están desarrollando el programa. Ya, aquí tenemos igual marco teórico. Aquí, miren, todo esta es la información. Ahora vamos a ver. Incluso también, no simplemente, no solo les dan, digamos, la estructura, sino también les explican cuál es la forma de presentación, desde la carátula, ¿no? Miren, aquí está bien descrito, es por eso que he presentado este documento, ¿no? Incluso les dicen aquí las medidas que debe tener los márgenes, incluso el tamaño que debe tener el logo de la tesis, o ya el logo de la institución. Luego aquí están indicando cuáles son los márgenes. Estas son las características, ¿no? Y ahí va lo de bueno, digamos, de las guías, lo que ustedes tienen que, digamos, tomar en cuenta es que, digamos, qué información piden que tenga. Por ejemplo, aquí campo de acción. El campo de acción o materia de estudio es aquella parte del objeto conformado. Entonces, les orienta a ustedes en el momento de elaborar, ya sea su monografía, su tesis. Entonces, cuando ustedes estén elaborando ya sea su perfil, su monografía, su tesis, lo primero que tienen que exigir es, digamos, la estructura del trabajo que van a realizar. Ahora vamos a pasar a un trabajo de investigación científico, a una convocatoria. Eh, ¿Me pueden decir si se ve? He cambiado de documento y quiero saber si Sí, ustedes... positivo, se ve la convocatoria de la Andina. Muy bien. Bueno, ahora, digamos, cuando ustedes van a elaborar un artículo científico, entonces lo primero que tienen que hacer es revisar la convocatoria. En la convocatoria se especifica, digamos, cuáles son las secciones que debe tener este artículo, ¿no? Que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, aquí se está haciendo características, mire, de la revista. Se está haciendo una descripción de la revista. Esto es una revista digamos, de una convocatoria para una revista en ciencias pedagógicas, ¿ya?
Entonces, ahí está explicando qué tipo de revista es, cuáles son sus características. Aquí están publicando, digamos, el plazo, ¿no? Y él dice el plazo de la presentación y el envío. Aquí les dan la fecha, hasta cuándo tienen que presentar, ¿no? Luego tenemos aquí lo que sería la postulación de artículos, ¿no? De la postulación, aquí están de la extensión. Estos son aspectos que ustedes si van a elaborar un artículo que tienen que ustedes conocer. Entonces no se pueden aventurar, digamos, a elaborar un artículo científico sin antes tener esta información. Ustedes ya tienen para, digamos, elaborar un artículo, ya tienen que tener una idea de a qué revista o en qué revista quieren publicar su escrito. Bueno, aquí están dando la extensión entre la mínima, digamos, en este caso la extensión mínima es de 8,000 palabras y la máxima sería de 10,000 palabras. Bueno, aquí están dando, digamos, cuál es la estructura digamos, de este artículo, ¿no? Aquí tenemos el título en español, el título en inglés, el nombre del autor, digamos, toda la identificación del autor, tenemos aquí el resumen en español y el resumen en inglés, aquí tenemos también las palabras clave. Entonces, ustedes cuando redacten un artículo científico tienen que tener esta información para que redacten, digamos, su texto de acuerdo a estos requerimientos. Aquí tenemos, en este caso de esta revista, lo que ellos piden, digamos, es la introducción o el estado de la cuestión, luego en métodos y materiales, que en otras revistas llaman metodología. Aquí es donde ellos les explican, ¿no? O sea, el investigador va a explicar qué tipo de metodología va a utilizar para recabar la información. Luego aquí tenemos los resultados, también aquí otra sección, digamos que es resultados y análisis, ¿no? Aquí es donde se presentan los hallazgos. Posteriormente, aquí en discusión, es donde, digamos, se confrontan los resultados obtenidos en la investigación con estudios previos, ¿no? Relacionados al mismo tema de investigación. Se comparan resultados. Yo he obtenido esta información y, bueno, es similar a la de la investigación 1, por ejemplo. He obtenido el resultado 2 y resulta que la investigación número 3, por ejemplo, es o sea, se contradice, ¿no? He obtenido otros resultados, ¿no? Entonces aquí la discusión es una confrontación de resultados, de los resultados que yo he obtenido en mi investigación en comparación a otros estudios relacionados al tema que yo he investigado. Luego también aquí están las conclusiones también y luego las referencias, ¿no? Donde se citan, ¿no? Por lo general, por lo general piden las referencias APA, ¿no? Entonces, en el caso de Juan, me comentó hace rato que él, bueno, como está realizando un doctorado, bueno, y como un requisito previo para obtener ese título es la presentación de artículos científicos. Entonces usted tiene que, digamos, ya debería tener en cuenta más o menos en qué revista quiere publicar su investigación. Entonces, para que usted, si ya tiene conocimiento dónde quiere publicar su investigación, tiene que conseguir esta convocatoria y, bueno, redactar sus artículos de acuerdo a estos requerimientos. Ahora, bueno, eso sería. Vamos a revisar. Tengo aquí, a ver, una más. Texto científico, aquí. ¿Se ve? Positivo. Está bien. Bueno, aquí, este es un artículo de la Universidad Andina. Bueno, donde aquí tenemos el título, que de acuerdo sería el enunciado principal, ¿no? Entonces, este sería el enunciado principal del texto, que es el artículo, ¿no? Este sería el enunciado principal. Luego aquí tenemos, mire, estos son los párrafos, ¿no? El resumen, ¿no? Está conformado por 3 párrafos, ¿no? Entonces, los párrafos digamos, es otro elemento del texto, importante del texto, ¿no?
y el texto es el conjunto de todo, ¿no? El conjunto que llegaría a ser el producto, llegaría a ser el artículo científico, ¿no? Aquí, a ver, veamos aquí. Bueno, este sí cumple el criterio. Aquí tenemos el título. Aquí está el nombre del autor. Aquí están los datos de identificación del autor. Aquí tenemos el resumen. Tenemos el resumen de acuerdo a los criterios, me imagino que la revista exige. Aquí también tenemos el resumen en inglés, así como estaba en la convocatoria. Aquí tiene el resumen en inglés. Aquí están las palabras clave. Bueno, una de las primeras secciones era introducción. Mire, esta es esa sección. Luego aquí están desarrollando esta sección. Son varios. Ahora aquí tenemos la sección de materiales y métodos, ¿no? Donde el investigador está exponiendo la metodología que él ha utilizado para recopilar la información. Luego tenemos otra de la sección que sería análisis y resultados. Como ustedes están viendo, este artículo está cumpliendo todos los requerimientos que estaban en la convocatoria. De ahí la importancia de tener conocimiento previo de esta convocatoria, ¿no? Ahora, una vez que ustedes ya han elaborado, ¿no?, su artículo de acuerdo a los requerimientos que hace la revista, eso, digamos, no quiere decir que van a publicar inmediatamente su artículo. Ellos van a hacer una lectura y una revisión por pares. Y ahí es donde ellos van a evaluar su trabajo, si merece o no ser publicado. Y bueno, también en caso de ser, también les pueden hacer observaciones que ustedes tienen que subsanar. Entonces, esas serían las características, ¿no?, de de los textos científicos. En el caso de los textos académicos tenemos ahí las guías, ¿no?, las guías de elaboración de las tesis. Ahora, en el caso de los textos científicos, lo que tenemos que revisar son las convocatorias. Y generalmente generalmente estas publicaciones se hacen en las universidades. Ahora también están haciendo las facultades, ya cada facultad tiene su propia revista. Entonces ustedes tienen que revisar estas convocatorias para ver dónde les conviene, digamos, publicar su artículo. Eso sería todo hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Johnny, ¿me escucha? Sí, positivo. Está bien. Bueno, como usted lo estoy viendo recién, yo quisiera hacerle algunas preguntitas que le hice a su compañero anteriormente. ¿Está bien? Adelante. Ya. ¿Me puede decir cuál es su nombre y su formación? Bueno, mi nombre es Johnny X. Cueto Avendaño. Mi formación es médico cirujano. Ya. ¿Y qué expectativas usted tiene del diplomado? ¿No? Del diplomado. Bueno, en realidad es un poquito cimentar los conocimientos previos que ya tengo y para llegar a publicar un artículo científico. Me parece muy bien. ¿Y usted cómo evalúa sus habilidades de comunicación escrita del 1 al 10? ¿Cuánto se califica? Del 1 al 10, medianamente, será pues 5. Ya tengo conocimiento acerca de los, de los requisitos para realizar una redacción científica, como lo ha dicho, la sintaxis, la coherencia, que se llama la cohesión, sobre todo para que se comprendan todo eso, pero falta la aplicabilidad en realidad en el proceso. Por ejemplo, eh, tengo entendido de que un párrafo, ahorita acabo de ver con usted, yo para mí tenía un párrafo tiene tres partes, una oración, por ejemplo, que presenta, tal vez de presentación, la segunda oración argumentativa, donde van las citas bibliográficas si fuera necesario, y la última conclusiva. Entonces, de esa manera estaba hecho para mí.
los párrafos, claro, entre párrafo y párrafo se supone que tienen que haber conectores eh, adecuados y pertinentes. Pero ahí está, cuando ahora usted me menciona que hay, según el criterio que vengamos, hay párrafos que son expositivos, argumentativos y un poquito más, se va haciendo más el asunto de lo que tenía yo. Eh, entonces, eso falta, hay conocimiento, pero el asunto es ahora ponerlo en práctica, porque otra cosa es en cancha y en terreno, la parte teórica, hay que verlo eso. Entonces, más me gustaría ver un poquito la parte práctica de cómo redactarlo. Miren, aquí ya está, esta es la parte argumentativa, tal vez esta parte no, estimada eh, Magíster Jimena, ver esa parte nada más y tal vez darnos tareas para los que están queriendo aprender eso simplemente. Gracias. Bueno, está bien, a usted las gracias. Aide está presente. Bueno, está bien. ¿Cómo Sí, está, Aide? sí, ¿Cómo está? Buenos días, bueno, Aide. buen Me día. gustaría saber, bueno, cuál es su nombre, su formación y qué expectativas usted tiene del diplomado. Mi nombre es Aide Saavedra, soy enfermera y las expectativas que tengo es tener una mejor redacción, así científica, ya que no tengo mucho conocimiento en eso. ¿Qué dificultades ha tenido usted al momento de elaborar sus trabajos de investigación? Por ejemplo, en hacer el planteamiento, el problema, ¿no? Ya para redactar ese, ahí he tardado también en el marco teórico. No tengo el conocimiento para redactar así la facilidad. Tan- Pues, Eso quería mejorar. está bien, bueno, bueno, lo que yo espero que ustedes en el transcurso de todo el diplomado, ustedes puedan, digamos, fortalecer estas sus habilidades de, bueno, para elaborar ya sean textos académicos y textos científicos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si ustedes no tienen alguna pregunta o comentario, yo doy por cerrada la sesión de hoy. Lisa, buenas noches. Disculpe, tal vez me nombró y no le contesté. María Elena Vélez. Ah, ¿cómo está? Buenas noches, María Elena. Bienvenida. Buenas ¿Me puede, noches, gracias, Lisa. La ¿cómo verdad es que puede- estuve escuchando, pero resulta que como yo también hago en la noche otro trabajo, no me dio tiempo para poder responder si tal vez me llamo. Está bien. ¿Cuál es su formación? Yo soy profesora, pero también soy abogada. Ya. ¿Y qué expectativas tiene de este diplomado? La verdad es como dijo un colega hace que me antecedió, lo que necesito, o sea, nosotros mayormente tenemos facilidad, o sea, en cuestión de redacción, ¿no? O sea, redacción, porque ya nosotros estamos como que tenemos Encaminados. ese hábito, ¿no? De relacionar hechos, de fundamentar, de explicar y todo lo demás, ¿no? Pero como aquí dice redacción científica, quiero algo que sea un poquito más abocado a textos, libros, porque nos piden a nosotros, por decir, ya se está viniendo ahorita el examen de digo, de dirección, y nos piden que hagamos una redacción de un texto científico, de una redacción de un texto para publicar en un periódico, por decir. Ay, Entonces, necesito saber, ahí nos dan un número el periódico, le da a usted un número de letras, ¿no? Pero sí, eh, la redacción en sí, digamos, ¿no? Investigar a profundidad, redactar, ¿no? Muy aparte de lo que uno normalmente sabe, que era lo que decía él, ¿no? Eso necesito y también para trabajar textos, para que las palabras no sean muy redundantes, no diga uno por decir, ¿no? En, a ver, como por decir, en,
en relación a los hechos, tenemos a una persona que se encontraba en tal lugar y así, ¿no? Y luego uno vuelve de nuevo a continuar con otra vez con los hechos y no es así, digamos, ¿no? No ser Claro. tan redundante, sino hablar fluidamente, escribir fluidamente y tener como que más palabras de conexión y todo eso, ¿no? Sí, tiene mucha razón lo que usted dice. Y hay un término que se llama progresión, ¿ya? Entonces, bueno, a eso, a no dar vueltas sobre la misma idea. Entonces, ahí es Sí, donde tenemos que tener claras cuáles son las ideas, digamos, secundarias, o sea, cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien claro cuáles son las ideas secundarias. Por ejemplo, digamos, podemos tener, digamos, la idea principal, digamos, que podría ser en el caso, a ver, digamos, puesto de los derechos humanos. Por ejemplo, la idea principal serían los derechos humanos, ¿no? Pero los derechos humanos, digamos, son muy amplios. Por ejemplo, hay clasificación. Esa sería otra idea. Dentro de la clasificación hay 4 tipos. Entonces, otra idea sería clasificación de primer nivel. Segundo sería clasificación de, bueno, de tercer nivel, algo así. De modo que, digamos, no nos, ese tipo de, ese orden, nos, digamos, esa secuencia lógica no nos permite repetir las mismas ideas, nos permite el texto que haya fluidez, de modo que no sea eso le dicen, repetitivo. como por ejemplo, mejorar la forma de expresar, superar las inseguridades, porque a veces uno tiene la idea, pero no haya cómo fluidamente decirla, ¿no? Claro. Desarrollar hábitos para que uno pueda escribir, pero bien, correctamente y no estar buscando tal vez una palabra y pues aprender, digamos, a escribir correctamente textos, redacción científica, redacción académica, y como decía ahí una colega también, en el tema abocado netamente laboral, cada uno en su área, pues no, así, eso, Lisa. Bueno, está bien. Bueno, eso sería todo por, bueno, por hoy. Les doy. Bueno, ¿cómo está? Buenas noches, Amis. Yaday tiene la palabra. Buenas noches, licenciada. Bueno, soy Jadaí. Bueno, tenía una duda. Al principio, bueno, usted nos presentó eh, bueno, la forma de evaluación, ¿no? Y bueno, una de las fechas decía martes 28. Y bueno, fijándome el calendario, creo que es viernes 28. No sé si ahí hay un error de fecha. Sí, sí. Bueno, si es Y por, ya. mi consulta es, los trabajos que se nos van a asignar de acuerdo a las unidades, hay que presentarlos, según estoy entendiendo, hasta un día antes de la clase, que sería los miércoles, ¿no es cierto? Sí, sí, lo ideal sería, y los trabajos no van a ser nada complicados, lo voy a hacer lo más sencillo posible, de modo que, digamos, eso no sea un conflicto para ustedes. Lo que yo quiero que ustedes aprendan, pero sin complicarles la existencia. Muy Entonces, bien. sí, o sea, van a ser los trabajos lo más sencillos posibles. Sí, tienen, bueno, voy a corregir eso en en la guía didáctica, esa información. 28 de noviembre, dijo, ¿no? Noviembre. Dice martes 28 de noviembre. Ya, es viernes. Bien, lo voy a corregir. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer antes de despedirnos? Bueno, Omar está por ahí para que nos despedirnos. Bueno, entonces si no hay nada más que decir, bueno, muchas gracias por su atención, que Sí, sí, sea, estamos acá. Claro que sí, estamos acompañando. bueno, le doy la palabra para que usted cierre la sesión de hoy. Bien, una vez que ya hemos tenido la primera clase del día de hoy, considerando que tenemos el avance del módulo uno, nos estaríamos encontrando el día viernes, dicen. Justamente quería confirmar eso, por favor. Sí, sí, está bien, el día viernes.
Entonces, el día viernes a las 7:30 nuevamente, estimados participantes, por favor, como pueden darse cuenta, la docente está haciendo hincapié en el tema de trabajos de investigación. Si es que tuviesen algún avance de algún trabajo que hubiesen hecho y podíamos colaborarles para poder concretar y establecer ya un documento más solvente y robustecido, lo vamos a realizar como ha indicado la docente. Entonces, por favor, la invitación está hecha para que nos acompañen entonces el día viernes nuevamente para poder continuar con lo que es el módulo número 1. Entonces, con esto estaremos cerrando, estimada Licen, y nos volvemos a encontrar el día viernes, por favor. Bueno, muchas gracias, Omar, muchas gracias a todos por su participación. Que sea hasta el día viernes. Buenas noches, estimados participantes.